Hola y bienvenidos a Tu Pase. Debutó profesionalmente a los 21 años en Copa Libertadores, defendiendo los colores del Cienciano del Cusco, con el que fue campeón de la Copa y la Recopa Sudamericana, hasta que el infortunio se cruzó por su camino. Tras ser acusado por un robo al club de sus amores, fue encarcelado. A continuación, el triste final del Sinchi Caguantico. Centro, Caguantico, gol. Caguantico de cabeza. La historia de César Caguantico es alucinante. Disputó la Copa Perú desde muy chico, hasta que un día su club de turno, Alfonso Ugarte, jugó un amistoso ante el papá. El Sinchi deslumbró al entrenador Carlos Daniel Jurado, quien lo invitó a formar parte de la pretemporada, en donde confirmó todo lo bueno que había insinuado y firmó su primer contrato profesional. Desde este punto, todo fue muy violento. Cienciano disputaba por primera vez la Copa Libertadores. Caguantico se estrenó ante Gremio en Brasil y 3 días más tarde arrancó desde el vamos para arrancarle un empate a Sporting Cristal como visitante. Para colmo, días después tiene su primer grito de gol ante Oriente Petrolero en Copa Libertadores. El Sinchi nació en Cusco. Era un volante de recuperación con un gran despliegue físico. Y digamos que a la hora de entregar la pelota no era tan negado. Lo negativo es que en muchas oportunidades se pasaba de vehemente. Después de alcanzar los octavos de final en Copa Libertadores, la Sudamericana fue su momento de brillar. Arrancó como titular de la volante junto a Juan Carlos Basalar en la tremenda paliza que le dieron a la Universidad Católica de Chile. ¡Gol! Sin embargo, después de que fue expulsado en el empate ante el Santos en Brasil, perdió el puesto con Calín Larroz. Diría que el highlight de Caguantico en este torneo fue cuando ingresó en el empate 3-3 ante River Plate en el Monumental, previo a la gran final en Arequipa, en donde el Sinchi no participó. ¡Somos campeones, carajo! En selección tuvo una sola presencia. Paulo Autori le dio algunos minutitos en un amistoso ante Paraguay. Considero que en este punto inicia su declive. Freddy Ternero lo deja fuera del partido ante Boca Juniors por la Recopa Sudamericana. Caguantico se pelea con el DT y decide firmar contrato con la San Martín, en donde tuvo un paso poco relevante. En el 2005 retorna al papá e inicia su calvario. En cuanto a logros, se le podría considerar 2 subcampeonatos nacionales. Sin embargo, el volante ya era una pieza de recambio. ¡Arriba, Basalar! ¡Gol! ¡Vasallo! En febrero del 2008, el Sinchi y Chiquito Flores son sancionados por el club, debido a que habrían protagonizado un escándalo en una discoteca cusqueña después de la victoria ante Nacional de Uruguay por Copa Libertadores. Chiquito recibió una fuerte sanción económica y Caguantico fue suspendido durante un mes. El mandamás de la institución, Juvenal Silva, era el presidente de la Comisión Mundialista Sudáfrica 2010, así que habló con Chemo para que no convoque nunca más a estos dos elementos. Recordemos que en ese entonces había sucedido el caso Golf Los Incas y de alguna manera la selección quería limpiar su imagen. El sistema judicial está como está. En marzo del 2008, Juvenal Silva denunció un robo en la caja fuerte del club. Los delincuentes se habrían llevado alrededor de $90.000. De manera increíble, el Sinchi fue involucrado, debido a que registraba en su teléfono celular varias llamadas de uno de los supuestos delincuentes. Incluso, una de estas habría sucedido minutos antes que se realice el asalto. En el 2010, la policía sindicó al mediocampista como cómplice. Lo sentenció a 7 años de prisión efectiva. Siempre di mi vida por Cienciano y no es justo que a un tipo que ha dado mucho por esta camiseta le pase estas cosas. Después de un extenso juicio, salió en libertad tras cumplir un poco más de la mitad de la condena. Entró al penal a los 30 años y salió a los 34. Caguantico trató de recuperar su carrera. Sin embargo, los años en prisión pasaron factura. El tema físico fue un obstáculo que nunca pudo superar. Una buena baila en el penal, a pesar de que uno siempre salía a correr todo, pero igual, no es igual. El fútbol ya lo había abandonado. Su último registro fue el Atlético Minero
de la segunda división. Al final decide colgar los chimpunes a los 34 años. La verdad, muy desilusionado. Creo que el profesor Reynoso va perdiendo crédito con la hinchada peruana de seguir en esta línea. Creo que no le auguro un buen futuro y bueno, tendremos que estar pensando en otro director técnico. Después de dejar el fútbol, Caguantico realizó actividades distintas. Puso una escuela de fútbol llamada César Caguantico. Es comentarista de deportes en la cadena Ves Cable. Y lo último que se conoce fue que en el 2023 dirigió a la Ají de Calca en Cusco por la Copa Perú. En resumen, claramente la carrera de Caguantico se vio truncada después del suceso que tuvo que pasar. Personalmente me parece que su prime ya había terminado, pero pudo tener un segundo aire como tantos jugadores del fútbol peruano. Llega a los 30 años y tiene su mejor momento físico y futbolístico. Caguantico apareció en un momento preciso, ya que el técnico Carlos Daniel Jurado apostaba bastante por los jugadores oriundos de Cusco. Jugadores como Palomino, Carrasco, Jan Garrafa, que en ese momento la gente los quería bastante y jalaban afición, ya que obviamente todo hincha de Cienciano quería ver a un jugador de la localidad. Caguantico vivió, diría que la etapa más exitosa del equipo cusqueño, clasificación a la Copa Libertadores, en donde en su primer torneo, ya en octavos de final, Sudamericana, Recopa y bueno, jugar finales nacionales, ¿no? Si bien no pudo levantar ningún título, estuvo presente en la plantilla durante esos años gloriosos, ¿no? Juvenal Silva fue un presidente muy criticado, ya que se decía que había temas no claros a la hora de los pagos, pero nadie le puede negar que durante su larga gestión fue el mejor momento del equipo cusqueño, ¿no? Es más, cuando él sale, el equipo, si bien supuestamente se ordenó económica y administrativamente, le tocó descender y ahora recién en los últimos tiempos como que ya se ve un Cienciano sólido administrativamente y trata de volver a los primeros planos nacionales, ¿no? Porque a nivel internacional todavía no ha vuelto a destacar, ni siquiera en Copa Sudamericana, que es un torneo más accesible para los equipos peruanos. Considero que el Sinchi era el típico jugador que solo te rinde bien en un equipo. Si lo tendría que comparar con alguien, lo haría con Toñidios González, ¿no? Que tuvo su momento prime en la U y solo jugaba en la U y cuando pasó a distintos equipos fue decayendo, ¿no? Si bien el juicio demoró algunos años y estuvo jugando en algunos equipos como Sullana, Intigas y Boys, obviamente no se le puede evaluar ese periodo porque me imagino que su cabeza estaba en otro lado pensando en lo que le podía llegar a pasar si las acusaciones se llegaban a concretar. La historia del mediocampista es una de las tantas de un futbolista con condiciones, que no tiene divisiones menores y de pronto aparece en la primera división y da la talla, ¿no? Otra cosa hubiera sido su carrera con una adecuada formación a nivel de menores, con torneos sub-20, con selecciones juveniles, pero bueno, eso no sucedió. Y para ti, ¿qué es lo que más recuerdas de César Caguantico?